Mientras el palo va y viene, y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña. Vamos, mi pueblo no puña. Buenas noches, ¿cómo está todo? Bienvenido a La Hojilla. ¿Es por aquí o por allá? ¿Cómo es la cosa? ¿Por aquí? Buenas, ¿cómo están? Aquí hay unas luces que no prendieron completas. Están así, tenía uno montado. Hoy tenemos de invitada a Pascualina Curcio. Vamos a hacer un trabajo transversal, le llaman, ¿verdad? Primero vamos a hablar de las sanciones, que de paso, el que escuchó la cadena ayer del presidente Nicolás Maduro, tenemos que estar claritos. Y ya vamos a explicar unas cosas, por favor. Camarada, te agradezco. Ajá. Pero dígale al director, por favor. Hay que hacer un análisis transversal primero de las sanciones. Decía ayer el presidente Nicolás Maduro, yo creo que es la frase que yo más rescato allí. Dice, anoten esta fecha, porque hoy comienza la liberación económica de nuestro país. Y vean que nosotros hemos estado, incluso con el comandante Hugo Chávez, nosotros hemos estado siempre despachando nuestro petróleo. Pero lo que no vamos a aceptar es ningún tipo de imposición. Quedemos claros con eso. Bien, pero antes quiero hacer unos comentarios. Me imagino que el señor Julio Borges debe estar muy contento, ¿verdad? Porque Donald Trump le hizo caso. ¿Y qué cosa más triste? ¿Qué cosa más triste y más terrible que un venezolano sea el que acuda a pedir llorando? Tengo un video, un audio. Oh, ya lo voy a poner. Llorando para que intervengan militarmente la nación, intervengan económicamente la nación. O sea, nos hagan el cerco, la asfixia. Lo terrible es que, yo tengo que decirlo, Julio Borges debería hacer un cursito en RCTV en el exterior, ¿no? En Radio Caracas Televisión para una novela. Yo quiero que escuchen esto. Voy a ponerlo un poquito porque es que no tengo ganas de vomitar ahorita. Pero voy a poner un poquito para que ustedes escuchen esto. Lo que el señor Julio Borges, que dicho sea de paso, él dice que le dieron un tiro. Sí, recientemente, que le estaban operándolo y que le dieron un tiro. Yo quisiera saber cuándo fue eso. Sí, lo dice en este audio. Sí, que ahora va a tener de compañera las muletas porque él acaban de operarlo porque le dieron un tiro. Yo no sé cuándo fue eso. ¿Ok? Va aquí. Hasta el alma, hemos puesto el corazón, hemos puesto entrega, alma y corazón. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho como ciudadanos, más que como parlamentarios, como ciudadanos. Pero honestamente le digo, sin la ayuda internacional, a partir de hoy somos otra Cuba. Y me temo, y quiero estar equivocado 100%, pero me temo que en cualquier momento empiezan los inventos de las órdenes de captura contra ustedes. Seguramente estoy hablando con usted y él, a lo mejor en las próximas horas ya ni podré hacerlo, porque a lo mejor en alguna mazmorra o en algún calabozo estaremos. Mire, señor Pedro, yo estoy hablando con usted aquí y lo hablaba con un grupo de personas saliendo de un consultorio y le decía, bueno, yo he quedado en muletas, producto de una operación, a mí me dispararon en una marcha y pareciera entonces que uno sale de a diputado y en todo caso, bueno, jamás pensé que como diputado, en lugar de hacer leyes, en lugar de encontrar además la oportunidad de escuchar y ser la voz de los venezolanos, jamás pensé que el hecho de haber sido electo diputado era para que yo quedara con unas muletas, no sé por cuánto tiempo. Son mis fieles compañeras de ahora en adelante, producto de un disparo, y por eso les digo, disculpe usted, pero yo les pido de verdad a la comunidad internacional, si no
Nueva York, no vamos a poder salir de esto. Disculpe, No, por favor, no tiene nada que pedir disculpas. disculpe, señor Pedro, pero No puedo más. Yo quiero, primero que nada, decirle a Julio Borges que es muy mala actuación por parte suya, camarada. Primero dígale, yo quiero que le aclare al país cuándo fue eso que usted le dieron un tiro en una marcha. Y que lo acaban de operar porque usted le dieron un tiro en una marcha. Y segundo, muy mala interpretación ahí llorando. Que si la comunidad internacional no interviene en su propio país, ya nosotros amanecemos con una Cuba. Yo he visto cosas terribles de un apátrida, de un hombre que no tiene patria ninguna, no es solamente la actuación tan ridícula que hace, en donde repite hasta en forma poética, ahora me acompañarán estas muletas porque me dieron un tiro en una marcha. ¿Cuándo a usted le dieron un tiro? ¿Cuándo? Primero la mentira y segundo el lloriqueo pidiendo una intervención en su propio país. Una cosa terrible. Por otro lado, para que veamos, sobre todo en este país que dicen que no hay libertad de expresión, este país tiránico, en donde tenemos de dictador al presidente Nicolás Maduro, ¿verdad? En un país en donde vamos ahora mismo a las elecciones número 22, creo, si no me equivoco. Elecciones número 22, ¿verdad? En un país en donde se originan 120 muertos de un llamado constante de la ultraderecha a la violencia y en donde se dice esto en una emisora, supuestamente esto es este es un país en donde no hay libertad de prensa, no hay libertad de nada, pues aquí estamos en una dictadura, vean esto. claro, llega Trump y dice que nos van a invadir, ¿no? Entonces, cosa que no va a pasar. Pero él no dijo eso. Creo que la podría haberse pasado por la cabeza que a lo mejor él podría de repente. Tampoco dijo eso. ¿Qué dijo? Que no descartaba una operación militar. Bueno, que quizás. Pero eso no quiere decir necesariamente que vienen los marines con los SEALs a meterse. No. Una operación militar puede ser un bloqueo marítimo. Se paran ahí 3 portaaviones y trancaron y no entra ni barco ni sale barco. Eso es una operación militar. O sea, no quiere decir que vienen y se metieron. Mira, ahí vienen por el Ávila, corre. No, eso es lo que quieren vendernos ahora. Claro, pero no. Están bajando. Sí. Yo ya le Los vi escribí. en la planicie. Yo conozco 2 marines y le dije, hermano, si ustedes vienen a invadir, tráigame desodorante y jabón para bañarme. Dígame en qué tiranía. En una radio 92.9 FM. Creo que es mágica, ¿no? Es mágica. En donde hizo un llamado el otro día el mismo Mingo. Hizo un llamado también al golpe de Estado. Es decir, miren, Donald Trump no sabe lo que hizo. Y definitivamente no tienen idea de los lacayos que tienen aquí. Mentirosos. Han tratado de hacer ver que aquí hay violencia. No pudieron. Han tratado, ahora andan montados con el tema de la dictadura. Una Asamblea Nacional Constituyente que trajo paz. Porque hay que quedar bien claro, por eso no hay que caer mucho en la... Hay que aplicar las leyes, eso sí, pero no hay que caer mucho en las provocaciones de ellos. Una radio que esté haciendo propaganda de guerra, inmediatamente con Atel pum, y lo digo como constituyente. Aquí hay que aplicar las leyes. El señor Julio Borges, no solamente que tenemos pruebas de su llamado al cerco económico y financiero del país, de su llamado a la intervención extranjera en nuestro país, que eso es traición a la patria. Y sí, efectivamente, ese señor no solamente que tiene que ser investigado, se le tiene que levantar la inmunidad parlamentaria, ese señor tiene que ser juzgado.
Y yo diría ahora que él diga en un tribunal de la nación cuándo fue que le metieron un tiro en una marcha. Mentiroso, brejetero, golpista, apátrida. Por eso yo digo, Trump no sabe lo que hizo. Trump no sabe lo que hizo. Yo estaba leyendo el otro día, Pascualina, con esto ahorita entramos a la... Yo digo que Bolívar y Chávez están por todo, y Zamora, están por todos lados. Ahora mismo, están en nuestro pueblo. Y nuestro pueblo es sabio, chico. Sabio. Por cierto, tú me estás sacando una cuenta bien interesante, ¿verdad? Ya la vamos a hablar, de la participación. Para que nos sigan diciendo, porque dicen, nosotros tenemos una participación del 41.3%, ¿verdad? Resulta que, si tomamos en cuenta que hubo más de 2 millones de personas que no pudieron participar, estaríamos hablando de un 10% más, sería un 51.3%. ¿Y cuánto hablamos de el histórico de abstención? Estaríamos hablando como 20 a 25. Más o menos en promedios. ¿En promedio? ¿Cuál es el porcentaje de ellos? Es bueno que ellos saquen las cuentas, ¿no? Porque ellos, incluso, cuando hablan de las elecciones, de la victoria circunstancial de la Asamblea, cuando hablan de esa victoria, ellos te hablan siempre de 30 millones de votos, de 30 millones de personas. No, ¿qué es eso? O de 20 millones de votos. No. Eso no funciona así. Eso no furula así. Ahora, yo quería leerles algo. El otro día estaba yo recordando al comandante Chávez cuando habló de un poema del Chino Valera Mora. Y ese poema lo recitó él en los actos velatorios de Carlos Escarrá. Y me encontré con un poema, un fragmento del poema Amanecí de bala de Víctor Valera Mora, el Chino Valera Mora, que me recordó a Chávez otra vez. Me recordó a Chávez, me recordó a Zamora, me recordó a nuestros próceres aquí, en el alma de nuestro pueblo. Dice así, esto es un fragmento. Ellos pensaban que Ezequiel Zamora había concluido para siempre y nunca más el planteamiento de su cuchillo y desmesurado corazón que regresaría a hurgar la paz de los oligarcas. Pero no todos los muertos viajan tranquilos. A algunos les molesta estar ahí sin hacer nada e insisten con terquedad y regresan a presidir los nuevos combates, a dilucidar el asunto que los vistió de ausencia. Ved al guerrillero malherido, al padre de todos nosotros crepitando en los últimos carbones federales, cómo rebotaban sus huesos sobre la tierra, cómo dieron fuego al pajonal, cómo hoguearon los límites del hombre. Vedlo en traje verde oliva por montes y calles, más terrible que los que hoy matan y se lavan las manos y confiesan los días de guardar para purgar sus penas. Mas es cierto, es reconocido. La caída en el sitio de San Carlos fue una jugada de mala ley. Y yo decía hoy a una persona muy querida, mi alma, le decía qué cosas, ¿no? Que también la caída en el sitio, la caída del comandante fue una jugada de mala ley. Pero olvidaron enterrar el sonido de sus sienes veladas. Zamora cabalga, señores, ya los dientes del pueblo están royendo los muros de vuestro reino, y no es el desarropado, ni el sordo, ni el ciego de ayer. Ahora tiene bandera poeta y metal organizado. Recojan la cosecha de vientos que sembraron, y la igualdad, la fraternidad y libertad que dice la Constitución, se las van a tener que tragar por los ojos. Porque estamos cansados de tanta miseria y circo, y vamos a meterle un balazo en la cabeza al estado de cosas existente.
Y dice Valera Mora, eso que llaman derecho natural tendrá mortaja y tumba bajo el aire de nuestra decisión, porque sabemos dirigir el fusil y la dinamita nos es familiar hasta la audacia. La democracia representativa apesta, tendrá mortaja, ya como un presagio de azufre. Quemado el gavilán de la insurrección revolotea sobre las candelas y está esperando allí, está esperando y bajará y conocerá vuestros despojos el día del desagravio ante las armas congregadas. Abrid las compuertas del miedo, oligarcas, porque la paz no será con vosotros. Dice, Zamora cabalga en el incendio y somos lo que sucede, la posibilidad del porvenir. Ese es Zamora, con el chino Valera Mora. Y decía él en la canción del Soldado Justo, a los montes me voy completo y espero regresar de igual manera. Si me cortan las piernas y las manos, asiré el caminar con los anhelos. Si me arrancan los ojos y la lengua, nueva guitarra agitará banderas. Si me quitan la tierra donde piso, yo vengo desde un río de asperezas que antes me llevó y ahora me lleva. Si me tapan los oídos con que oigo a mis hermanos pálidos y hambrientos, hablaré seriamente con el aire para que se abra paso hasta los sesos. Y si una bala loca se enamora de mis sienes violentas, yo seguiré pensando con los huesos. Me voy a despeñar sobre los crueles que han hecho de la patria un agujero, y si no asiste el pecho a la camisa y me matan, de muerte sin lucero, esperadme, os los pido caminando, que yo regresaré como los pueblos cantando, y más cantando, y más cantando. Ustedes, tú, Julio Borges, no eres más que una basura antipatriota, una basura sin país, un lacayo simple, un pobre personajito que quedará en la basura de la historia. El señor Trump lo que hizo fue revolverle a uno a Zamora, a Bolívar y a Chávez en el pecho. Quiero que lo entiendan, quiero que se les meta en la cabeza. Bien, buenas noches. Buenas y noches. Disculpa la introito, pero es que tenía eso entre pecho y espalda, ¿no? Yo diría que nuestro pueblo hoy está más que nunca entendido. Yo quise traerte hoy por tres cosas. Una, vamos a analizar primero las consecuencias de eso que hizo Borges y que pidieron los lacayos de aquí. Y que no hay ni uno, Pascualina, que salga y diga, oye, no puede ser que nos asfixien, porque al asfixiarnos asfixian a todos, asfixian al pueblo, asfixian a su propia gente, ¿verdad? Vamos con el tema primero de lo de las sanciones del señor Trump con Venezuela. Sí, bueno, las sanciones, empezando, hay que decirlo, o sea, no son sanciones contra el presidente, no son sanciones contra el gobierno, como titulan algunos medios de comunicación, sanciones de Trump contra el gobierno. Son sanciones contra un pueblo, son sanciones contra todo el pueblo venezolano que buscan limitar el acceso, en este caso, estas específicas que anunciaron ayer, limitar el acceso a créditos, transacciones internacionales, en un marco donde tenemos 4 años de una caída del precio del petróleo, ¿no? Nuestro principal, digamos, ingreso en divisa. Entonces yo creo que eso es importante aclararlo, sobre todo porque cuando uno lee, digamos que lo que justifica esas sanciones, ¿no? Además de lo que tú comentabas, que supuestamente porque hay una dictadura en este país, hay que acabar con la dictadura, que a uno le generan preguntas. Una dictadura donde ha habido 22 elecciones, no solamente eso, 22 elecciones que cuando ha ganado la oposición han sido reconocidas, pero además que ha pasado ahorita por un proceso de elección que, como tú decías, 41,3 de participación, pero eso hay que sumarle la abstención natural. Y además en puertas unas elecciones regionales donde están postulados 226 candidatos. ¿No? Digamos, uno dice, bueno, lo que está justificando estas sanciones es una supuesta dictadura y además una supuesta crisis humanitaria.
Y entonces también ahí uno se pregunta, uno dice, bueno, una supuesta crisis humanitaria, no estamos diciendo que no estemos atravesando por una situación difícil, ¿verdad? El tema de los medicamentos. Pero, ¿qué respuesta da, en este caso, Estados Unidos ante la supuesta crisis humanitaria? Asfixiar más económicamente, financieramente al país, y eso va a derivar en obstáculos, trabas, etcétera, ¿no? Pareciera que esa no es la solución. Entonces, eso en primer término. El otro aspecto importante de las sanciones, más allá del detalle, si se pueden llevar al mercado secundario los bonos de PDVSA, etcétera, y lo que eso implica, yo creo que es importante decir que fue una manifestación, hicieron manifiesto lo que han hecho de manera encubierta desde por lo menos hace 4 años. Eso hay que aclararlo. Sí, porque... o sea, la sanción es digamos, el sello. El sello. El sello de lo que vienen haciendo. Exactamente, y el sello de una parte de lo que vienen haciendo, porque estas sanciones se orientan más a la parte financiera, a todo el tema de los bonos, pero han venido haciendo también otras cosas, ¿no? O sea, ya hemos visto, y también lo ha dicho el presidente Maduro, 4 años, por lo menos 4 años, con un bloqueo financiero internacional que como encubierto, ha sido velado. No había rostros, no había caras, nadie decía, pero estaba allí. Entonces nos llevaban ese índice de riesgo financiero que superior a los 3.000 puntos, ¿verdad? ¿Qué significa eso en términos concretos? Que si tenemos un riesgo financiero de 3.000, cada 100 puntos es un 1% para el pago de intereses. Es decir, que si vamos a solicitar préstamos tenemos que pagar 30% en los mercados internacionales. Eso es una asfixia para la economía. ¿En qué medida? Bueno, que son recursos que hay que destinar para el pago de esos créditos y por lo tanto no tenerlos para las misiones sociales, los programas, etcétera. Pero también lo venían haciendo de otra forma, el cierre de Citibank, por ejemplo, colocar trabas para las transacciones. Entonces, si el Estado compraba bienes, alimentos, medicamentos para importar, entonces había trabas para pagar, para que llegaran los barcos con los productos. Lo venían haciendo. Lo que hicieron fue hacerlo. O sea, por ejemplo, había una necesidad con alimentos, había necesidad con farmacias. Es que hay que decirse, por la gente en la calle está, obviamente, recibiendo la asfixia, pues la reciben y la sufren, pues. Pero hay mucha gente que, desconociendo lo que era el cerco, no solamente financiero, sino operacional, o sea, para el traslado, el transporte y todo esto, la gente inmediatamente dice, no, es el gobierno el que tiene la culpa. Resulta que esto lo venían haciendo y lo venían intensificando todo este tiempo. Sí, y que cada vez más, ¿no? Y eso desde el punto de vista financiero. Ahora, cuando decimos que es una parte, es porque este sello de lo que ha sido la guerra económica, las agresiones contra el pueblo, tiene otras aristas, no es solo lo financiero. Entonces, quizás es importante decir, por ejemplo, la parte comercial. A pesar de que estas sanciones de ayer se lee, bueno, no va a tocar lo que tiene que ver con las relaciones comerciales, importaciones, exportaciones, incluido el petróleo, etcétera, ¿no? Sin embargo, sabemos que desde hace 4 años hemos estado, digamos, en presencia de agresiones desde el punto de vista comercial. Por ejemplo, de embargos comerciales encubiertos, un poco lo hemos dicho. No es casualidad, ¿verdad?, que el Estado entrega divisas a las grandes empresas farmacéuticas para traer los medicamentos, que por cierto de Estados Unidos vienen importamos alrededor de un 30 y tanto % en tema de medicamentos, y sin embargo los medicamentos no llegan, ¿no? Eso tiene que ver, no es por falta de divisas, no es por falta de asignación de divisas, sino que simplemente no están llegando. Los medicamentos es algo muy asociado a la salud, a la vida, ¿verdad? Exacto. Y afecta a toda la población. Saben a lo que están atacando. Sí, es muy sensible, sobre todo enfermedades crónicas, las que se requieren todos los días. Igual, y ha ocurrido algo similar con los alimentos. Claro, eso ha acompañado de una campaña comunicacional mediática que el problema es el modelo, los controles, que no dan las divisas, pero... Incluso la propaganda diciendo que la empresa privada es la eficiente. Sí, bueno... Eso lo vamos a atacar luego, pero tranquilo. Que forma parte de esa campaña. Pero cuando uno va a ver... Esto comenzó
2012-2013 ya uno veía... No, ojo, quería hacer esa acotación, Pascualina, porque esa propaganda a veces es ingenua, porque no es real, y lo vamos a demostrar, pues. Sí, con el tema de las empresas, sí. Ahora, en el tema de las relaciones comerciales, esto comenzó, sobre todo 2012-2013, ya en los titulares uno veía escasez del 30% de medicamentos. En el 2014, escasez del 40% y ha ido escalando. Pero cuando uno observa las cifras de cuántas divisas se han asignado para medicamentos, en este caso, superan lo que históricamente se ha asignado desde el 2003 cuando ha habido controles. Entonces no se justifica, digamos, esta situación. Tiene que ver con este embargo comercial encubierto, acompañada de estas políticas financieras, y el otro gran mecanismo que han utilizado, un arma de guerra muy potente, que es la manipulación del tipo de cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay razones para pensar que aunque le hayan puesto el sello a esta partecita de la parte financiera, del bloqueo financiero, no sigan con las otras acciones de manera encubierta y de manera velada, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que estar muy pendientes, no hay razones para pensar que desistan. El otro aspecto con las sanciones, lo hemos dicho, que así han actuado históricamente. Esto trasciende el caso venezolano. Esto lo ha aplicado el imperialismo, lo han aplicado porque quienes están detrás son las grandes corporaciones, ¿verdad? En otros momentos, en otros países, lo hicieron con Chile, incluso este término que nosotros hablamos de guerra económica, eso no lo acuñamos nosotros, ni Chávez cuando lo escribió en el Plan de la Patria. Eso ellos mismos, cuando uno revisa los documentos desclasificados de los años 70, en el caso de Chile, pues allí uno mismo, ahí se lee que establecen, bueno, pueden darse cuenta, cuando le muestran, un grupo interagencial le muestra a Kissinger posibilidades para derrocar a Allende, estos mecanismos pueden darse cuenta que se trata de una guerra económica y de agresiones económicas. Así está escrito en los documentos. Aquí lo tienes, por cierto. Yo traje. Si quieres me dices qué parte leo. Bueno, este es el párrafo textual, no sé si... Aquí está el párrafo textual. Dice así, el gobierno de Estados Unidos estaba al tanto de las implicaciones políticas de este tipo de sanciones económicas en ese momento. Al respecto citamos de manera textual un fragmento del documento del 4 de diciembre de 1970 dirigido a Henry Kissinger y elaborado por el Grupo de Trabajo Interagencial sobre Chile, el cual fue nombrado por el presidente Nixon para elaborar las propuestas de sanciones y presiones en contra del gobierno de Allende. Textual el documento. Sí. Dice, el conjunto de efectos favorables y desfavorables de la aplicación de alguna o varias de estas sanciones adicionales, no legislativas y económicas, se diferencian solo en grado de los efectos ya mencionados para las sanciones estándar, legislativas y militares. Podrían esperarse reacciones desfavorables más fuertes por tratarse de sanciones que toman características, lo pueden ver aquí, de guerra económica, como por ejemplo la aplicación severa de la ley de control de exportación o la ley de comercio con el enemigo. En ese caso, Chile bien podría atacar a los Estados Unidos en la OEA y tal vez en otros foros por la agresión económica o intervención ilícita. Te he dicho aquí el documento. Sí, eso es textual de un documento desclasificado que está en la página web, donde ellos estaban conscientes de que lo que estaban aplicando a Allende era una guerra económica, ¿no? Y que bueno, que podían incluso ser sancionados en ese momento con la carta de la OEA, el artículo 19 y 20. Es decir, son mecanismos que han aplicado en otros momentos muy parecidos, el tema del acaparamiento, el tema del bloqueo financiero, las presiones a los organismos internacionales para que no le prestaran en ese momento al Banco Interamericano, para que no le prestara recursos. Un poco similar a lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Un poco similar a lo que ha estado ocurriendo en Venezuela, en Nicaragua. Es decir, hay que ver que, bueno, no es Venezuela, hay que entenderlo como una visión, son prácticas, ¿no? Y allí también lo que habíamos conversado de hasta qué punto en este discurso de que lo que ha fracasado es el modelo socialista o es un modelo que más bien ha sido asediado, saboteado, con prácticas de este tipo. Yo decía hace poquito, Pascualina, que el modelo socialista realmente nunca lo han dejado trabajar.
Nunca, jamás. O sea, desde los conceptos económicos por parte de Carlos Marx o Lenin o Gramsci, jamás ha sido. Siempre ha sido política, sobre todo del modelo capitalista, ha sido atacar, incluso a veces disfrazar los modelos para tratar siempre de hablar de modelo agotado. Por ejemplo, en el caso de Cuba, a Cuba se le hace un bloqueo de más de 50 años, desde el año 62 específicamente, se le hace un bloqueo. ¿Y cómo hace para que una Cuba que estaba en evidente crecimiento, por ejemplo, en el caso de nosotros mismos? Nosotros los 2 primeros años, 2000, 2001, íbamos en franco crecimiento hasta que nos tiran un golpe de Estado. Es decir, que siempre se ha tenido al modelo socialista o a los modelos que tienen corte socialista o van hacia un desarrollo socialista, los han asediado. Siempre los han asediado, no le han permitido que se desarrolle. Sí, como utilizando estos mecanismos y estas prácticas en la medida que tienen cierto poder económico, ¿no? Y el otro aspecto relacionado con las sanciones, escuchábamos ayer al presidente Maduro que decía que estábamos en una situación, que pudiésemos haber estado en una situación peor ante estas sanciones. Sí, que gracias a Chávez. Y bueno, revisando algunas cifras, veíamos que tanto la dependencia en cuanto a importaciones sigue habiendo una dependencia importante, ¿no? Yo creo que hay que decir que en qué magnitud y qué implicaciones puede tener estas sanciones para el pueblo venezolano. Bueno, hay que decir que, por ejemplo, más del 50% de lo que nosotros importamos de maquinarias, repuestos para la producción, para la movilización, son productos de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Tenemos también unas cifras, ¿viste? Por si quieres alguna. Exportaciones de petróleo, la número 1. Sí, la podemos poner un momento, la número 1. La plantilla número 1. Ahí la tenemos. Pónmela, por favor. Acá atrás. La veo en aquel televisor, pero en este no. Ok. Exportaciones de petróleo y productos refinados. Esta es República Bolivariana de Venezuela. Tenemos en azul año 2002 y año 2015 en rojo. Fíjate bien que en el año Norteamérica, en el año 2002, era 58%. Eso está en porcentaje. Bajó a 33%. Sí. Es parte de la política del presidente Chávez, ¿no? Nosotros exportábamos a Norteamérica es prácticamente Estados Unidos, a Canadá va muy poco. Marginal. Pasamos del 58% al 33%. ¿Qué significa eso? Bueno, que seguimos exportando de manera importante petróleo, pero no en las cantidades que lo hacíamos antes. Pero lo interesante allí es Asia, que no exportábamos petróleo en el 2002 a Asia, y sin embargo ahora es un 40%. En el 2015 ya tenemos 45%. ¿Qué está allí? Principalmente, en primer lugar la India y en segundo lugar China. En el caso de Europa, que importábamos en el año 2002 7%, se ha mantenido 7.5%. En el caso del Caribe y Centroamérica, importábamos 26% en el año 2002, estamos en 12.4%. Sudamérica, importábamos 9%, 1.5%, y África 0.8%, que aparece ahora en el 2015. Que antes no. Pero lo interesante es el mercado, cuando lo diversificamos, vamos hacia Asia, ¿no? Sí, y además, digamos, a China, no es que se le está exportando la mayor cantidad de lo que va a Asia, está en primer lugar la India, ¿no? Lo que muestra un poco esa diversificación de las exportaciones y la no alta dependencia a los mercados de Norteamérica, específicamente Estados Unidos. En este caso, avísenme porque a las 58 tenemos que ir a un corte. El otro, por favor, de importaciones del año 2002-2014, tenemos en Estados Unidos 33%, en el año 2002 bajó al 24% del año 2014. China, 2% teníamos en el año 2002 y hay importaciones del 15% ya en el 2014. De Brasil teníamos 6%, pasa 11%, estamos hablando en este caso ya de Latinoamérica. Colombia, 8%, baja al 6% en el 2014. Y hay una cosa que quería pararme un momentico con lo de Colombia. Colombia necesita más de nosotros que nosotros de Colombia. Sí, nosotros importamos relativamente, no es que dependemos mucho de Colombia, pero sí la importación es importante. ¿Y ellos?
Nosotros importamos más de lo que exportamos. ¿Y por qué las características de más de contrabando hacia allá? Bueno, digamos, en lo que es formalmente... Nosotros estamos hablando de lo formal. Ajá, de la balanza comercial. Bueno, sí, bueno, y ahí todo el tema de lo de la frontera y todo el contrabando de extracción, empezando por el contrabando de extracción del combustible, ¿no? Que es histórico, es histórico. Lo que es la frontera, el consumo per cápita de combustible por vehículo en la frontera, y eso es histórico, digamos, eso no es nuevo. Ahí hay un contrabando de extracción, ¿no? Pero como contrabando de extracción, pues el cálculo no está formalizado, la fuente, digamos, no es tan formal. En este caso, cuando el presidente nos dice que estamos preparados, gracias al comandante Chávez, nosotros fuimos preparándonos para este momento, Sí. momento que vendría, pues, o sea, simplemente vemos hay una crisis que no ha podido resolver el mismo imperialismo, interna, y esa viene del año 2001, se agudiza en el año 2008 y no han podido salir de ella. Obviamente ellos tienen que dirigir los esfuerzos a tratar de ocupar los mercados latinoamericanos que se han ido diversificando, sobre todo en esa década dura en donde estuvo el comandante Hugo Chávez, y logra diversificar las importaciones. Entonces, ¿qué es lo que se nos presenta en este momento? Bueno, en este momento, a diferencia, si no hubiese ocurrido toda esta diversificación, la dependencia hubiese sido mucho mayor. Eso no significa que no tengamos todavía una dependencia en importaciones. Por ejemplo, lo que decía de maquinarias, el tema de medicamentos también es importante. No así con alimentos, ¿no? Medicamentos y maquinaria, digamos que sobre todo. Pero hubiésemos estado en peor situación si no se hubiesen diversificado esas importaciones y las exportaciones, ¿no? ¿Qué es lo interesante, por ejemplo, en este gráfico? La Federación Rusa. Porque resulta que nosotros de la Federación Rusa solamente importábamos el 0,15% y ahorita un 1%. Eso es relativamente bajo. Digamos, nosotros pudiésemos pensar en importaciones de Rusia, por ejemplo, ¿no? Como también de la misma China, que pudiese incrementar. En el caso de medicamentos de la India, la importación de medicamentos no supera, la importación Incluso de la hubo unos India... acuerdos que se firmaron con la India. Sí, para producción, convenios para producción. Ahora, eso no supera el 1%. Vamos a ir a un corte y ya regresamos.